Las 10 obras pictóricas que alcanzaron las cifras más altas en 2025, entre ellas una que se sitúa como la quinta más cara jamás vendida en toda la historia del arte. Promete ser fascinante. Empecemos. Puesto número 10, Pablo Picasso. Lectura, María Teresa, 1932. Durante 2025, en el remate organizado por Sotheby's en la capital británica, este cuadro de Picasso cambió de manos y estableció un récord significativo en el panorama artístico mundial, siendo recibido con aplausos efusivos por los presentes en la sala. Pintada durante la etapa más fructífera del malagueño, la pieza alcanzó los 47 millones de dólares, cifra que superaba con creces la tasación inicial fijada en 18 millones. Curiosamente, había sido subastada anteriormente en 2011 por una suma prácticamente idéntica, 40 millones de dólares, incluyendo la comisión de la casa rematadora. Resulta sorprendente que tras 14 años, un lote apenas haya ganado valor y, en consecuencia, el propietario terminara perdiendo aproximadamente 4 millones. Lectura corresponde a uno de los momentos más prolíficos de Picasso, época, en la que mantenía un romance clandestino con su amante y musa, María Teresa Walter. El pintor inmortaliza su figura sobre el lienzo, una mujer joven silenciosa recogida con un libro apoyado en el regazo. La composición desprende serenidad, sensualidad y un profundo sosiego espiritual. La combinación de trazos sutiles, tonos vibrantes y formas redondeadas convierte el cuadro en una declaración emocional del artista sobre el lazo que lo unía a su modelo. Los especialistas interpretan el libro sobre las piernas de la joven como una metáfora del recogimiento y de la intimidad sensorial. El encuentro entre María Teresa y Picasso ocurrió en 1927. Ella contaba apenas 17 primaveras, mientras que él rondaba los 45. A la salida de una estación del metro parisino, Picasso, entonces en lo más alto de su carrera, se aproximó a ella, le sujetó la mano y pronunció: «Soy Picasso y juntos lograremos cosas extraordinarias». Algo que actualmente prácticamente rozaría lo ilegal. Posteriormente, María Teresa rememoraría que era una muchacha ingenua y que jamás había escuchado mencionar a tal Picasso. Por aquel entonces, el pintor estaba unido en matrimonio a la bailarina rusa Olga Koklova, a quien ocultaba este nuevo idilio. Llegado 1935, Koklova se enteró a través de una amistad de que su marido había dejado embarazada a otra mujer. Olga rompió con él de manera fulminante y se marchó con el hijo de ambos. Aunque su unión llegó a su fin, formalmente continuaron casados hasta el fallecimiento de Koklova en 1955. María Teresa Walter, dotada de un magnetismo sensual y de gran belleza, dejó una huella profunda en Picasso y fue el germen de creaciones como Muchacha frente al espejo, El sueño, Desnuda, Hojas verdes y busto y La lectura. El remate transcurrió en un ambiente cargado de tensión. La obra captó el interés de numerosos coleccionistas de todo el mundo que participaron en la puja tanto físicamente como vía telefónica. La disputa por la lectura se prolongó durante varios minutos con un duelo encarnizado entre no menos de 7 pujadores. La oferta definitiva la realizó un comprador anónimo por teléfono. Lamentablemente, se ha vuelto habitual que en los remates de hoy en día los adquirentes mantengan el anonimato. En La lectura, Picasso supo entrelazar con maestría los rasgos cubistas con una plasticidad blanda y curvilínea, dando vida a una representación que resulta a la vez íntima y atemporal. Para profundizar en la trayectoria de Picasso y en este capítulo concreto, los invito a ver mi video dedicado a él. Encontrarán el enlace en la descripción, vale la pena. En el 9º puesto encontramos Los nenúfares de Claude Monet. Esta pieza figuró entre los lotes estelares que Christie's presentó en su subasta neoyorquina del mes de noviembre. El martillo cayó en 45 millones 5 millones, lo que representa un 13% por encima del estimado mínimo fijado en 40 millones. Pese a que la casa de subastas había otorgado garantía al lote, el cuadro había pasado por 8 propietarios distintos antes de salir a remate, siendo 1985 la fecha de su última transacción. 3 décadas atrás, Sotheby's Nueva York lo había adjudicado por apenas 1,65 millones. Esto significa que para 2025 su cotización se había multiplicado más de 27 veces. La identidad del adquirente permanece bajo reserva, aunque trascendidos extraoficiales apuntan a un coleccionista particular cuya intención sería ceder la obra a museos para su exposición. Este detalle resulta fundamental, puesto que con frecuencia los compradores de piezas artísticas las mantienen ocultas tras la adquisición, sin ponerlas a disposición del público.
Cuando eso ocurre, todos quedamos privados de poder contemplarlas. Los nenúfares datan de 1907, época en que Monet estaba absorto en el cuidado de su jardín de Giverny, ubicado al noroeste de la capital francesa. Aquel rincón representó para él tanto un refugio como un laboratorio de exploración pictórica. A lo largo de más de un cuarto de siglo realizó un conjunto de 250 lienzos dedicados a los nenúfares, sus reflejos y los matices cambiantes de la luz. De todo esto les hablo en mi video sobre Monet. No se lo pierdan. Tienen el enlace en la descripción. Lo que singulariza esta obra es su orientación vertical y el ángulo de visión casi perpendicular y próximo al agua, alejándose de los encuadres horizontales que solían predominar. Según los curadores de Christie's, estas telas verticales realizadas en 1907 evidencian un giro particularmente significativo. El artista Tata exploraba allí el espacio, el cromatismo y los reflejos, dejando de lado los esquemas convencionales para representar el paisaje, algo que reviste gran valor desde la perspectiva de la historia del arte. Por aquellos años, Monet había abandonado ya los perfiles nítidos y la perspectiva lineal, concentrándose en cambio en el juego de los reflejos, la luminosidad y el color que se transformaban según el momento del día y las condiciones meteorológicas. Los nenúfares dan la impresión de estar suspendidos y su imagen reflejada produce un ambiente contemplativo, plasmando más la experiencia de mirar que el objeto mismo. Durante mucho tiempo estos cuadros permanecieron resguardados en museos y colecciones privadas. Apenas unas pocas pinturas del año 1907 han salido al mercado abierto, lo que confiere a esta venta un atractivo particular. En octavo lugar tenemos a Piet Mondrian con su composición con un gran plano rojo, gris, azul, amarillo, negro y azul. Durante el mes de mayo de 2025, la sede de Christie's en Nueva York sacó a remate esta inusual creación de Piet Mondrian, composición con un gran plano rojo, gris, azul, amarillo, negro y azul. El cuadro sobresale como un ejemplo paradigmático de la etapa neoplástica temprana. Este maestro ocupó un lugar central dentro del coleccionismo privado del arte del siglo XX. La transacción se concretó el 12 de mayo de 2025 y captó la mirada tanto de especialistas como de coleccionistas, dado su peso histórico y su fuerza visual. El precio final alcanzó los $47,5 millones, incluyendo las comisiones, convirtiéndose en el tercer mejor resultado obtenido por una pieza de Mondrian. Tras los remates históricos de otras obras del pintor, este lienzo había aparecido por última vez en el mercado en 1992. También en una subasta de Christie's Nueva York, donde se vendió por $2,355,000. En el transcurso de 33 años, su valor se incrementó 20 veces. La puja despertó escaso entusiasmo y el cuadro terminó adjudicándose prácticamente al precio de salida. Una vez más, el adquiriente intervino por vía telefónica, presuntamente como representante de la propia casa de subastas. Es práctica habitual que las casas coloquen un comprador para asegurar que se alcance el precio mínimo, lo que equivale a venderse el lote a sí mismas. En el fondo, las subastas estimulan la escalada constante de los precios del mercado del arte y simulan una demanda inexistente. Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la pieza, conviene aclarar que Mondrian no incluía el verde en su paleta, sino únicamente tres colores fundamentales: el azul, el rojo y el amarillo. El pintor rechazó la representación figurativa y apostó por el rigor de la composición, con la intención de construir un lenguaje visual universal que diera cuenta de la armonía y la belleza en estado puro. Tal como él mismo lo expresaba en este cuadro, el plano rojo funciona como núcleo visual y queda contrapesado por las zonas gris, azul, amarilla y azul, mientras que las delgadas líneas negras configuran una retícula que aporta equilibrio al conjunto. Mondrian comenzó su trayectoria como paisajista para luego forjar su lenguaje abstracto, situándose junto a Kandinsky entre los pioneros del abstraccionismo. En aquella época se percibía esta propuesta como algo extravagante, representar aquello que ni siquiera existe en la realidad, no limitarse a reproducir lo visible, no fragmentar los objetos al modo del cubismo, sino dar forma al cuadro entero exclusivamente desde la imaginación y desde las raíces de lo que hoy conocemos como arte moderno. En sexto lugar, Jean-Michel Basquiat, Coronas peso, peso neto. Durante la sesión de noviembre de Sotheby's en Nueva York, la pieza Crown peso neto de Jean-Michel Basquiat desató una auténtica conmoción, convirtiéndose en uno de los episodios más sonados del mercado artístico de este año.
Esta obra emblemática debutó por primera vez en una subasta pública y alcanzó un precio de venta de $48.300.000, una cifra que excedió ampliamente los pronósticos iniciales de los especialistas, los cuales habían estimado su valor entre 35 y 45 millones. Basquiat pintó Corona hacia finales de 1981, cuando contaba con apenas 21 años en una etapa decisiva de su trayectoria, el momento en que transitó del grafiti urbano neoyorquino al trabajo en taller, debutando en la galería de Anina Nosei. Sobre un lienzo de casi 2 metros, el artista combina trazos enérgicos, tonalidades vibrantes y fragmentos textuales de aire casi naif o primitivo. El motivo central lo conforman 4 coronas que ya constituían parte esencial de su sello visual. La frase peso neto, expresión castellana, referida al peso neto de un producto, constituye un recurso mediante el cual el artista fusiona en un mismo gesto pictórico el arte, la cultura, la identidad y el comercio. La transacción se desarrolló con rapidez, aunque cargada de tensión. El lote concitó un enorme interés entre coleccionistas e inversores, y la puja arrancó con la intervención decidida de representantes de colecciones privadas. La oferta vencedora provino de un postor telefónico canalizado a través de Yen Hua, directora de Sotheby's en China. Dicho comprador permaneció también en el anonimato, lo que nos impide profundizar en su perfil. La carga simbólica en la producción de Basquiat se vincula estrechamente con su lenguaje visual. Las coronas evocan al mismo tiempo poderío, majestad y fragilidad. Las figuras negras, los fragmentos de texto, las flechas y la paleta cromática componen sobre el lienzo un universo gráfico de gran intensidad que recoge los códigos de la cultura callejera, las experiencias personales del artista y su anhelo de afirmar una identidad propia, eje fundamental de toda su obra. En séptimo lugar, Frida Kahlo, Sueño Cama. En noviembre, durante la subasta de Sotheby's, tuvo lugar una de las operaciones más comentadas del arte contemporáneo, fijando un nuevo récord en cuanto al precio alcanzado por una obra de una artista mujer. El autorretrato de la pintora mexicana Frida Kahlo, ejecutado en 1940 con el título Sueño Cama, se adjudicó por $54.7 millones. Esta operación pulverizó la marca anterior correspondiente a una mujer artista, ostentada hasta entonces por Jimson White Flower número 1 de Georgia O'Keeffe, rematada en 2014 por $44.400.000. Asimismo, dejó atrás su propio registro previo conseguido en 2021 con el cuadro Diego y yo. Este lienzo había sido vendido en una subasta de Sotheby's en Nueva York en 1980 por la módica suma de $1,000. Pueden hacerse una idea de lo subestimado que estuvo el arte de Frida y en general el de las mujeres. En el transcurso de 35 años, el valor de la pintura se multiplicó por más de 1,000. Otra plusmarca que arroja esta venta: el cuadro pertenecía a una colección particular y permaneció lejos de la vista del público durante prácticamente 30 años. Su última aparición pública se remonta a finales de los años 90. La obra emprendió una gira por destacadas galerías de Londres, Abu Dhabi, Hong Kong, París y Nueva York antes de salir a buen remate, lo que avivó la curiosidad del mercado y multiplicó su exposición. La venta transcurrió con un ritmo trepidante. Aquella sesión nocturna reunía más de un centenar de piezas surrealistas y entre todas ellas, Sueño Cama ocupaba el lugar estelar. Las primeras pujas arrancaron en los 20 millones, pero enseguida se desató una feroz disputa entre los coleccionistas presentes en el recinto y los que participaban desde el teléfono. Cuando el martillo cayó, la cifra final quedó establecida en 47 millones. Sumada a la comisión de Sotheby's, el monto trepó hasta los $54.7 millones, lo que representó un crecimiento de 2 veces y media. El cuadro se coló en el ranking de las 50 piezas más cotizadas, ocupando el puesto número 48, dejando atrás Los Lirios de Van Gogh, vendido por 34 millones. La identidad de quien se quedó con la pieza permanece bajo reserva. La puja triunfadora llegó por línea telefónica y fue cursada por el responsable del área de arte latinoamericano de la propia casa de subastas. Tanto la carga simbólica como el trasfondo histórico del lienzo le confieren un enorme peso. El sueño. La cama es un autorretrato en el que Frida Kahlo aparece durmiendo sobre un lecho de madera labrada que parece suspendido entre nubes. Una colcha dorada y una maraña de enredaderas cubren su figura, mientras que en lo alto, encima de su cabeza, se distingue un esqueleto rodeado de cartuchos de dinamita. Esta escena perturbadora condensa los motivos recurrentes en la obra de Kahlo.
el pulso con la muerte, la dolencia que la acompañó siempre y sus temores más íntimos. Siendo aún joven, la pintora padeció una herida devastadora a raíz de un choque de autobús, lo que la condenó a permanecer postrada durante años y a pasar por incontables intervenciones quirúrgicas. Aquellas vivencias dejaron una huella profunda en su gramática artística y en la dimensión psicológica de sus composiciones. Frida Kahlo nunca se identificó con el surrealismo, pese a que sus colegas de época solían vincular su producción con dicha corriente. Solía afirmar que ella no plasmaba sueños, sino que retrataba su propia realidad. El sueño en la cama encuentra un punto medio entre lo vivido por dentro y la metáfora plástica, exhibiendo las fronteras que separan la existencia, el deseo, el deceso, la vigilia y el ensueño. Próximamente publicaré en mi canal un video dedicado a la inmensa Frida Kahlo. Suscríbete y así no te perderás el quinto puesto. Mark Rothko, número 31, franja amarilla, 1958. El remate de esta pieza, de Mark Rothko en Christie's, durante 2025, desencadenó un fuerte revuelo dentro del circuito museístico. La suma definitiva de $62 millones se alcanzó tras una prolongada disputa entre un par de fondos privados y un museo norteamericano. Cuando la institución museística se bajó de la contienda, podía respirarse la tirantez en el salón. Piezas de esta categoría asoman pocas veces en el mercado y verlas escapar del patrimonio público resulta siempre doloroso. El triunfo de un particular reactivó las preguntas sobre el futuro de las obras emblemáticas del expresionismo abstracto, que con frecuencia terminan refugiadas en acervos privados pertenecientes a figuras anónimas alejadas de nuestra mirada. Lamentablemente no se dispone de datos sobre el importe de la adquisición inicial del cuadro, dado que esta era su estreno en una subasta, motivo por el cual carecemos aquí de un punto de referencia. Para Rothko, 1953 supuso una etapa marcada por una concentración interior extrema y por una crisis que no dejaba de agravarse. Su pintura le da la espalda al ornamental y persigue la máxima carga emocional posible. Número 31 forma parte de aquella la serie en la que los campos cromáticos adquieren mayor gravedad y la paleta se vuelve más sobria. La banda amarilla no funciona como un simple acento, sino como aquello que equilibra y cohesiona toda la composición. Rothko ejecutaba sus piezas siguiendo una especie de ritual iluminación atenuada, normas rigurosas de exposición y una distancia mínima respecto al observador. Insistía en colocar los cuadros muy abajo, casi a la altura del cuerpo, generando un espacio cerrado que envolvía a quien los contemplaba. Durante mucho tiempo la obra permaneció en colecciones particulares y apenas se mostró al público, algo que reforzó su carácter de culto y su atractivo en la subasta. El cuarto puesto corresponde a Vincent Van Gogh con Novelas parisinas y Rosas en un vaso. La adjudicación de este bodegón en la velada de Sotheby's en Nueva York en 2025 constituyó uno de los momentos más vibrantes de la temporada. A diferencia de otros lotes históricos que arrancaron ovaciones y de los que hablaremos más adelante, esta puja transcurrió en silencio. Coleccionistas y museos eran conscientes de la singularidad del instante. Salía al mercado una obra de la etapa parisina de Van Gogh. Aquel periodo fue brevísimo y la mayor parte de los cuadros se extravió, pues nadie lo consideraba relevante en su momento. De ahí que las pinturas de esta fase sean rarísimas y prácticamente no circulen en transacciones privadas. La puja arrancó en 40 millones y rebasó enseguida la estimación más alta. La disputa quedó reducida a dos coleccionistas norteamericanos conocedores profundos del Van Gogh anterior a Arles, antes de las crisis y de las leyendas. La cifra final de 62,7 millones de dólares se alcanzó tras una breve pausa mientras la sala aguardaba el movimiento decisivo. El comprador permaneció en el anonimato, aunque según fuentes del mercado del arte, la obra fue adquirida para una colección privada con la posibilidad de cederse a museos. ¿Saben qué? Me parece que ya va siendo hora de aprobar una normativa que impida ocultar la identidad del comprador cuando hablamos de patrimonio universal. El cuadro data de 1887, durante lo que los especialistas consideran el periodo intelectualmente más fecundo de la trayectoria de Van Gogh. París fue para él al mismo tiempo aula y trinchera. Allí descubre el impresionismo, indaga sobre la luz, polemiza con sus coetáneos y advierte cuánto se ha quedado atrás. Aterrizó en París procedente de Holanda como un autodidacta sin recorrido alguno en el retrato, y la altiva alta sociedad parisina no lo acogió. De esta etapa me ocupo en el video dedicado a Van Gogh
échenle un vistazo. Dejaré el enlace en la descripción. Este bodegón no contiene dramatismo externo, pero refleja un recogimiento interior profundo. Los libros sobre la mesa no cumplen una función decorativa, sino que forman parte de su ensayo con una nueva técnica de pincelada breve y cadenciosa que terminará siendo su firma. No obtendrá el reconocimiento en vida, pero pondrá en marcha el camino hacia el expresionismo. Mondrian es en lo esencial un heredero de Van Gogh. Las rosas dentro del vaso de cristal transmiten fragilidad y subrayan esa sensación de inestabilidad. La gama cromática sigue siendo contenida y la pincelada rítmica y rigurosa. Van Gogh conserva todavía la forma, aunque ya tantea las tensiones del color. La obra pasó décadas en colecciones particulares y rara vez se exhibió un testimonio infrecuente del Van Gogh íntimo y artista antes de la leyenda y del desenlace trágico, antes de convertirse en icono. En tercera posición se encuentra Gustav Klimt con Ladera del Bosque en Attersee, de 1916. Esta obra formaba parte de la célebre colección privada de Leonhard Lauder, fundador de Estée Lauder, fallecido en 2025, y reconocido como uno de los más destacados coleccionistas de Klimt. Durante la subasta celebrada por Sotheby's en Nueva York, la pieza alcanzó la cifra de $68,4 millones. La casa de pujas sacó el cuadro a remate la tarde del 18 de noviembre de 2025. Junto a otras piezas magistrales procedentes de la colección Lauder, el evento se desarrolló con gran dinamismo pese a contar con un número discreto de asistentes. Se registraron diversas ofertas por vía telefónica, aunque el importe definitivo se cerró tras una puja reservada por el lote completo. La adjudicación recayó en una firma consultora entidad que habitualmente representa a importantes coleccionistas privados o a fondos de inversión. La estimación previa rondaba los 70 millones. Pero la cifra final quedó ligeramente por debajo. El título La Ladera del Bosque alude a una pequeña localidad austríaca situada junto al lago Attersee, lugar donde Klimt pasaba sus veranos y plasmaba paisajes con un lenguaje muy distinto al de sus retratos. La obra vio la luz en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, momento en que el pintor se apartó temporalmente de la vida social para refugiarse en la quietud de la naturaleza. Posee un formato cuadrado de 110 centímetros, característico de los paisajes de la última etapa de Klimt, y lleva su firma en el ángulo inferior derecho. La Ladera del Bosque pertenece al reducido grupo de paisajes cuadrados realizados por el maestro, un formato que adoptó con preferencia en sus años finales. Tras desentenderse de los retratos, dirigió toda su atención al entorno natural. Persigue una fusión entre la forma ornamental y lo real, prescindiendo de senderos, figuras humanas o cualquier otro elemento que pudiera dispersar la mirada. El pintor suprimió lo accesorio para realzar la sintonía cromática y la bidimensionalidad. La colina, la espesura, el reflejo de las cumbres y las aguas del lago se disponen en una composición donde la forma y el color cobran protagonismo absoluto. Klimt recurre a una gama cromática intensa y a una superficie de aspecto mosaico, dotando a la pieza de un carácter ornamental y hondamente emotivo. Tal síntesis traduce su voluntad de hermanar la abstracción estética con la vivencia directa y sensible de lo natural. La crítica subraya que justamente en estos paisajes tardíos concebidos bajo el espanto bélico se revela la serena resistencia del artista. Su afán por captar el color y la forma en estado puro salvaguarda su universo íntimo frente al desorden del afuera. Y por supuesto no perdemos de vista a Klimt. Pronto llegará el video, así que suscríbanse. El segundo puesto corresponde nuevamente a Gustav Klimt con Campo en Flor, también procedente de la colección Lauder. La venta de esta pieza supuso el segundo granito de la temporada dedicada al maestro vienés. El rango estimado entre 60 y 80 millones de dólares fue rebasado en poco tiempo. Las ofertas llegaron mayoritariamente por teléfono. Los representantes de colecciones asiáticas y europeas pujaban con prudencia pero sin perder ritmo. Al rozar los 86 millones de dólares, quedó claro que se trataba de una operación estratégica más que de una simple compra. El comprador volvió a quedar en el anonimato y enseguida empezaron a circular rumores sobre un gran museo privado del Asia Oriental, donde Klimt se concibe como un artista de la contemplación y la armonía del alma. El maestro pintó este campo de cebollas floridas durante uno de sus veranos en el lago Attersee, su retiro habitual. En Viena lo asediaban los encargos, las habladurías y las exigencias, mientras que allí podía crear sin agobios. La obra se aleja del paisaje convencional, prescinde de línea de horizonte, cielo y perspectiva tradicional. Resulta ornamental y contemplativa. Tras observar largamente una imagen tridimensional puede producirse el efecto 3D.
El espectador tiene la sensación de hallarse tendido sobre la hierba con la vista clavada en un océano interminable de flores cuyos tallos se aprietan entre sí, generando una textura que recuerda al mosaico o al tejido. Algunos coetáneos de Klimt juzgaron estas piezas excesivamente decorativas, pero en la actualidad se reconocen en ellas los gérmenes de la abstracción. Dato curioso, Klimt observaba el prado con prismáticos para achatar el espacio y restarle profundidad al paisaje. Gracias a este recurso, la naturaleza adquiría un aire casi decorativo y terminaba transformada en un patrón. El cuadro pasó años guardado en una colección privada y casi nunca salía a la luz, lo que alimentó aún más su leyenda. Con sus 86 millones, la obra se sitúa en el puesto 42 del top 50 de las pinturas más caras de todos los tiempos, dejando una vez más atrás a Van Gogh y a su Dr. Gachet, vendido por 82 millones. Pero esperen el primer puesto, porque ahí sí hay un auténtico fenómeno. Gustav Klimt encabeza la lista con el retrato de Elisabeth Lederer, y este año vuelve a colarse en los 3 primeros lugares, aunque fue precisamente esta tela la que desató un verdadero revuelo, saltando de un plumazo al 5º lugar del top 50 mundial de las pinturas más caras de la historia. La subasta nocturna, celebrada por Sotheby's en Nueva York en noviembre de 2025, tuvo aire de estreno teatral. La salida se fijó en 130 millones. Se respiraba tensión en la sala, los teléfonos pegados a la oreja y las ofertas trepando de golpe entre 10 y 15 millones de dólares. Al rebasar la cifra, los 200 millones de dólares, el público se quedó sin aliento y el dueño de la casa de subastas, riéndose de pura satisfacción, le dio la mano al director. 2 compradores anónimos competían desde el teléfono. El martillo se detuvo en 236 millones de dólares y la sala estalló en aplausos. La identidad del comprador nunca trascendió. Se rumorea que detrás de la operación está un fondo museístico de Oriente Medio o bien un coleccionista europeo empeñado en devolver el Klimt a su tierra natal. El retrato de Elisabeth Lederer figura entre las creaciones más íntimas y dolorosas de Klimt. Elisabeth era hija de August Lederer, uno de los grandes mecenas del pintor y cabeza de la segunda familia más adinerada de Viena, solo por detrás de los Rothschild. El cuadro se ejecutó cuando la catástrofe de la Primera Guerra Mundial se cernía sobre Europa. A diferencia de aquellos retratos dorados y celebrativos, aquí lo que se respira es desasosiego. La figura aparece frágil y la mirada se pierde a lo lejos. El recorrido del lienzo resultó dramático. Tras el Anschluss austríaco, los nazis se apropiaron del cuadro. Los Lederer se quedaron sin su colección y la obra se dio por desaparecida durante décadas. Recuperarla y devolverla a los herederos fue fruto de un proceso de restitución largo y penoso. La propia Elisabeth, retratada en el lienzo una vez que Alemania ocupó Austria, tuvo que recurrir a documentos falsos en los que se hacía pasar por hija de Klimt, librándose así de la persecución contra los judíos. El cuadro permaneció bajo el techo de los Lederer hasta 1985, año en que pasó a manos de Lauder y se quedó colgado encima de su mesa del comedor durante 4 décadas. Los 236 millones de aquella venta histórica convirtieron a Klimt en el artista más caro del arte contemporáneo. Por encima de él quedan los jugadores de cartas de Paul Cézanne, 250 millones. Cuando te casas, de Paul Gauguin, 300 millones. Interchange de Willem de Kooning, 300 millones. Y Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, 450 millones. A lo largo de 2025, las ventas vinculadas a Klimt sumaron 775 millones. Es una cantidad muy por encima de los 512 millones de 2024 y de los 660 millones de 2023. Una historia alucinante, ¿verdad, amigos? Les pido un favor, este canal lo llevo yo solo y cada video supone un esfuerzo enorme, por eso aparecen tan de tarde en tarde. Pero entre todos estamos consiguiendo levantar el mejor canal de arte de Runet, de eso no tengo la menor duda. Y de verdad que su apoyo me vendría de maravilla. Por favor, suscríbanse aunque sea con los aportes más modestos aquí en YouTube, en Boosty o en Patreon. Tienen los enlaces en la descripción. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.